Lucas, podés agarrar un libro más adelante, ponerlo aquí, para Liliana, si nos va siguiendo. Le vamos a prestar un libro si nos va siguiendo. Estamos en la página 143. Habíamos pasado todo el tiempo de estudio la semana pasada en cuanto hablando de la disciplina del Señor, de Hebreos 5. Entonces fue una conversación interesante. Ahora estamos hablando de sabiduría práctica en cuanto a la pureza. Página 143. Ahí donde dice la sabiduría práctica, mantener la pureza moral es un acto diario de disciplina espiritual, al igual que el gobernar de los apetitos naturales dados por Dios. La pureza se protege por dedicarnos a la palabra de Dios y por satisfacer los deseos según el plan de Dios. Les recuerdo que habíamos hablado de que cada uno Dios nos ha diseñado con deseos naturales, pero el pecado y el enemigo corrompe esos deseos. Entonces, el deseo para el hambre, la forma pecaminosa de usar ese deseo se vuelca a la glotonería. O sea, comiendo por buscar un consuelo o que nos haga sentir bien. Y eso, la comida no es para eso. Jesús debe ser nuestro consuelo. Lo mismo para la sed. Y alguien se vuelca a encontrar la paz, el consuelo que necesita en una botella. Y para eso no es la sed. Otros también lo mismo, tienen el deseo de una relación íntima, lo cual es puro en los ojos de Dios, solamente en los confines del matrimonio. Entonces, Dios lo ha creado para ser expresado y satisfecho dentro del matrimonio y a través de corromperlo, el propósito, entonces el diablo lo toma eso y lo junta con ese propio deseo y nuestro deseo pecaminoso y lo vuelca a la revolución sexual que vemos hoy en día. Entonces, al igual que gobernar de los apetitos naturales deseados dados por Dios, la pureza se protege al dedicarnos a la palabra de Dios y satisfacer los deseos según el plan de Dios. Cuando lo expresamos en los límites, los confines que da Dios, cumple su propósito y nos es saludable. Vamos a comenzar allá atrás, Fabián, si puedes buscar Gálatas 5, del 16 al 25. Y luego, ¿sabes qué? Si está bien, te voy a hacer compartir ese pasaje, son 9 versículos, puedes comenzar. Y Jorge hace la segunda mitad. Luego Gabriela, Romanos 13 al 14. Vamos a leer eso y responder algunas preguntas allí. Cuando estés. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces ahí describe una lucha, un conflicto interno entre la carne, ese deseo para el pecado, esa inclinación hacia el pecado, y el andar y el espíritu. Entonces, una vez que uno recibe a Cristo como su Salvador personal, allí el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente. 1 Corintios 6 habla que somos templo del Espíritu Santo. Entonces hay una lucha, ¿sí? Porque el inquilino antiguo no quiere salir, pero ya no es dueño, entonces hay una lucha interna. Pero lo más lugar que damos al pecado en nuestra vida, más vence, más lo obedecemos. Más lugar que le damos al Espíritu en nuestra vida, más victoria tiene. Y entonces al inclinarnos ante los deseos pecaminosos, el producto de eso son toda esa lista en 19, 20 y 21. No hay ninguna cosa allí que diríamos, yo quiero eso, de esa lista. Pero vemos el resultado de ceder al Espíritu de Dios dentro nuestro y obedecerle, obedecer la palabra de Dios. Eso sí queremos, el resultado de eso sí. ¿Quién no quiere ser más amoroso? Tener más gozo, más paz, más paciencia, unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay más, por eso dice contra tales cosas. O sea, son estas y hay más también. Esas son virtudes de la vida. Todos queremos crecer en eso. Y la forma de hacerlo es ceder al Espíritu de Dios y no a la carne. Entonces así es como evitamos caer en las tentaciones cuando está esa lucha, es ceder nuestra voluntad y someternos a la obra, a la palabra de Dios, lo cual el Espíritu de Dios trae a nuestro corazón y mente. Romanos 13 al 14, por favor. Hablemos como de día, honestamente, no en glotonería ni borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas ni envidias, no vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Y entonces ahí, según el pasaje, ¿cómo debemos andar? Andando de... Ahí la primera frase es la frase que lo describe todo. Andando de día. ¿Sí? Ahora, la Biblia en muchos lugares presenta como un contraste de andar de día, o sea, a la luz, contra andar de noche, o sea, las cosas ocultas. ¿Sí? Entonces, la noche típicamente habla de cosas a las escondidas o algo así. Entonces, de día es algo descubierto. ¿De qué nos debemos vestir? Del Señor Jesucristo. ¿Cómo se parece una persona vestido del Señor Jesucristo? Andar como él anduvo. Entonces, si me pongo un manto, una túnica de esos tiempos, algo así, a una corona de espinas que no me lo apriete tan firme, ¿eso no es suficiente? Sí, Oscar, mencionaste andar como él anduvo, ¿sí? Y ya respondiste a la segunda pregunta que iba a hacer, ¿cómo anduvo él? Manso y humilde. ¿Qué iba haciendo? Ahí estás andando como Cristo, estás creciendo tu barba. Cristo fue manso y humilde, no se estuvo autopromocionando por donde iba. Iba predicando del reino de Dios. Pero lo que iba haciendo y la forma que él vivía era, aunque era quien era, aunque él era quien era, Dios mismo, como nos dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo, y siendo humilde, y se hizo obediente.
obediente aún hasta la muerte de cruz. Entonces hubo un servicio allí. Aún en Juan 13 vemos que le dice a los discípulos, si yo siendo mayor hago esto, ¿no deberían ustedes hacer lo mismo? Eso fue después de lavar los pies. ¿Qué debemos hacer con la carne y los deseos? Según el pasaje de Romanos 13. No proveer. Desecharlo. Ahí no proveer. El desechar está bien en cuanto a lo que debemos hacer cuando están, pero el no proveer está previniéndolos. ¿Cómo es que uno no provee para la carne? No cediendo. No cediendo. No cediendo ¿a qué? Ok, bien. ¿Qué más? Paso por una panadería, doy la vuelta por el otro. Así una plata para el no pasa. Si la tentación es esas pasteles y facturas, bueno, para el glotón, ¿sí? Como nadie acá es glotón. Vamos con esa. Si esa es la tentación, donde sé que, y esencialmente el pecado en esencia es buscando a otra cosa cuando debemos buscar a Dios. Entonces, cuando me siento mal, quizás me despidieron o tuve una discusión con mi esposa o mi mamá ya no me ama, entonces ahí voy a la panadería porque me hace sentir bien esa factura. En vez de ir a Cristo, en vez de ir al Señor con mis aflicciones. Entonces veo la panadería, ahí está la tentación. ¿Y qué hago? ¿Lo dijiste? Sí. Doblo, doy vuelta, pero se me hace más largo el camino. ¿Cuál es más importante, la santidad personal o la conveniencia? La santidad personal, ¿sí? Conozco personas que en su lucha con el alcoholismo dejaron de proveer para sí mismos una oportunidad de pasar por un bar. Entonces su ruta a casa después del trabajo no pasaba por un bar. ¿Sabes las vueltas que tuvieron que dar para llegar a casa? Pero era necesario por ellos, por su santidad personal, para no proveer para la tentación del alcohol. El que lucha con la lascivia o pornografía o algo así, no se pone en situación a solas con una computadora donde el monitor esté escondido del público. Entonces, tenemos situaciones en las que el chico tiene una computadora solo en su pieza. Mamá, ¿pensás que lo más inteligente eso? No está proveyendo una oportunidad para la carne. Entonces, cosas así. Eso es ejemplo de no proveer. Entonces, no es simplemente, bueno, estoy luchando, tengo una oportunidad de pecar acá o no, pero es asegurándome que no entro en esa situación. Sí, el rey David cuando estuvo caminando por el techo, cuando debía haber estado en batalla con sus hombres, porque era la temporada en que los reyes van al ejército y él haciendo paseo ahí por su techo, él proveyó para la carne, estuvo en la situación donde no debía estar y cuando fue tentado, él siguió proveyendo para su carne, siguió preguntando, siguió indagando. Entonces dejó que ese deseo para la mujer que vio lo llevara al pecado. Entonces el vestirnos de Cristo hace que no nos metamos en esas situaciones. Ahora, esto es interesante para el mentor. ¿Qué queremos decir con el mentor? Uno que está ayudando a otro a crecer en su vida, en su relación con Dios. Entonces, si yo agarro
Bueno, este es el segundo libro. El primero es el libro Los Fundamentos. Entonces estoy ayudando a alguien más a crecer en su vida. Entonces estamos haciendo esto juntos. Pero a través de este estudio surgen temas. Entonces esto es para mí como un mentor, un discipulador, alguien que ayuda a otro. ¿Alguna calificación increíblemente importante para ser mentor? Haber crecido un poco más de que el que estás mentoreando. Ahí está. Y la disposición para ayudar a otros. Porque tenemos el mandato. Eso, la gran comisión, bueno, ese es el mandato de ir a ser discípulos. Entonces, una de las formas que hacemos eso es lo que llamamos un discipulado individual. Entonces, ya está el mandato y hace falta la disposición para obedecer. Bueno, la pureza sexual es un tema delicado, pero si la palabra de Dios lo aborda, también podemos nosotros en nuestro discipulado para otros, después de tener un entendimiento claro sobre lo que la palabra de Dios dice el asunto, la cosa más importante como ti, como mentor, es tu disposición. Ahora aquí la disposición está hablando de tu actitud. La persona que estás enseñando debe sentirse cómoda acercándose a ti con cualquier cosa, sabiendo que tú no pensarás menos de ellos cuando salgan del cuarto. ¿Cómo puedes desarrollar este nivel de confianza? Y tomando, eso es una pregunta, ¿no? Sí. Y tomando en serio lo que plantea el otro. ¿Ok? Tomándolo en serio, ¿no? O sea, no tratándolo como un chiste. Claro. Entonces, si alguien me confiesa quizás algo oculto en su corazón, algún pecado desde el pasado que todavía tienen luchas, quizás no lo han confrontado, y mi reacción es, ¿hiciste qué? Nunca más me van a compartir. O alguna pregunta menos, no sé, así, tonta, digamos. Ajá. ¿No? Porque algunos a veces dan porque el otro tiene que saber ciertas cosas que tienen básicas. Si me da una pregunta que no sé, ¿qué debo hacer? ¿Sabes qué? Esa no la he estudiado todavía, pero déjame llamar al pastor y la próxima vez que nos encontramos, ahí tengo una respuesta. Perfecto. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer para desarrollar ese nivel de confianza? Yo creo y lo he visto, que muchas veces cuando trabajan con personas siendo disciplinados, el que lo está discipulando se pone en ese papel de que nunca tiene luchas, que nunca ha tenido ninguna tentación, ni nada, o sea, se pone como algo extremadamente espiritual. Y se cierra en eso, entonces espera que la persona a la que está discipulando le cuente todo, pero él no larga nada de él, así se hace conocer. Entonces, lo que se genera ahí no se genera una confianza, una amistad entre ambos. Porque la confianza es dos manos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y ahí es donde la persona no siente esa confianza. Entonces, he visto eso y por ahí la persona no tiene ese como de ir y contarle, porque va a pensar, si yo le cuento esto, me va a condenar. Entonces es simplemente generar entre la persona que está discipulando y el discípulo, generar esa confianza de decir, yo soy de carne y hueso, yo también tengo mis luchas, yo también tengo estas luchas con las que estoy pasando. Entonces vos me contás, pero yo también genero esa confianza para que vos sepas lo mío. Entonces yo oro por vos orás por mí también, porque yo por ahí quizás que tengamos la misma lucha, o quizás que no, pero hacerles saber de que nosotros no somos los santos santos,
sino que también tenemos luchas, tenemos diferentes situaciones que eso hace que nosotros también podamos estar luchando. Nati. Creo que otra cosa es la misma confianza de saber que no van a ir y decir a todos sus problemas. Porque no hace que decide, no va a ser que esa defensora que sabe que es el gimnasio de luz. Hablando de, ¿les conté lo último de Nati? Sí. Al pasar por facultad bíblica, escuché un par de filosofías en cuanto al manejo del pastor desde el púlpito, que no estaba tan de acuerdo. Y uno de esos era: nunca saques los trapos sucios al sol desde el púlpito. O sea, nunca descubrir algo personalmente tuyo que sea feo. Pero al pensarlo, al mirar en lo que tenemos bíblicamente hablando, digo, no creo que está bien. Porque ustedes tienen que saber que yo soy carne y hueso. Entonces, lo que yo estoy diciéndoles que hagan desde la palabra de Dios, lo digo para mí también. De hecho, la primera responsabilidad del predicador es predicarse a sí mismo, hacerlo y luego enseñar a otros. Yo no puedo enseñar algo que no estoy haciendo. Ahora, puede ser que lo esté haciendo imperfectamente, y eso creo que con todo. Que nunca estoy al nivel que quiero estar. Pero estamos remando, estamos llegando, estamos extendiéndonos para allá. Entonces, cuando enseño predicación en las clases del seminario, esto es lo que les digo a estos jóvenes pastores: no tengan miedo de sacar los trapos sucios al sol, pero muestren cómo los lavan, los cuelgan, los secan, los doblan y los guardan. Problema y resolución. Sí, hay sabiduría que hay que practicar en eso, obviamente, pero da para eso. Eso son cosas que ayudan la confianza. Otra habilidad importante que aprendí como pastor en cuanto a ayudar a otros a crecer en su fe es el arte de no reaccionar. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando alguien me cuenta: pastor, tengo este problema, mi reacción es esa. Porque si es algo más, te prometo que no me van a escuchar, no me van a abrir el oído, no, porque están pensando cómo va a reaccionar. Bueno, te digo, no voy a reaccionar. Porque mi responsabilidad no es reaccionar, sino mostrarte la palabra de Dios, cómo crecer, cómo llevar eso, cómo resolverlo, cómo tratarlo, cómo aplicar los principios del Señor en tu vida. Entonces, estuvimos liderando un ministerio para personas luchando con adicciones. Entonces, ¿se imaginan las cosas al cual no reaccioné? Adicciones a qué? Adicciones a qué? ¿Toda clase de adicciones? Sí. Entonces, y ahí vi algo. Que cuando demostras que estás simplemente dispuesto a escuchar, ellos están dispuestos a escuchar lo tuyo. Y es importante para nosotros, como dijiste, Guillermo, es importante mostrar cómo quizás la situación en todos los detalles no sea exactamente igual, pero nos dice en 1 Corintios 10 que no hay ninguna tentación que no sea sobrehumana. O sea, que todos pasamos por lo mismo, que experimentamos los mismos tipos de luchas. Como dije, las situaciones pueden ser un poco diferentes, pero al tener los principios generales de la palabra de Dios y mostrar, ¿sabes qué? Entiendo cómo te sentís. Quizás esto pasó en mi vida o algo así,
o he tenido esta lucha, pero déjame mostrarte cómo la palabra de Dios me ayudó en tal caso. O qué es algo de Dios al cual me aferro en esa situación. Por eso de lo que yo decía, lo que estás diciendo, dependiendo con quién estemos hablando, mentoreando, lo que sea, ellos pueden tener esa vista de nosotros que ellos no tienen problemas ser santos porque yo estoy saliendo de una vida de adicciones, una vida de un montón de pecados y vos has estado por décadas en la iglesia y no tenés problemas con tu pecado. Y no, como dijo Guille, no queremos que ellos piensen eso, pero tenemos que hacerlos a ellos saber que todo pecado para Dios es pecado. Nosotros ponemos los diferentes niveles, pero Dios dice que pecado es pecado. Y me acuerdo de las mujeres en mi grupo de las adicciones que decían, no, pero vos no tenés pecados así. Yo decía, ¿por qué mis pecados no son válidos como pecados? Es lo mismo. Decía, pero vos no luchás. Sí, yo lucho, pero son diferentes. No significa que no sean pecados. Y tenés que hacerlo ver que mi pecado ante Dios es tan sucio y feo como tus pecados, no importa. Algunos tienen más consecuencias visibles, pero ante Dios pecado es pecado. Y en eso les ayudó a ellos a poder, bueno, está bien, si no me vas a juzgar por todos mis pecados, puedo juzgártelos. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Justo hoy hablaba con una persona de justamente, ¿no? De por ahí catalogar los pecados. Entonces yo le mencionaba Romanos 6, donde Pablo consulta, donde ellos decían de que debían de pecar para que la gracia abunde. Entonces era como me lo quería hacer entender de que para cada pecado Dios tiene una gracia. Entonces yo decía que no, que la gracia de Dios es la misma gracia con que nos salvó y no cambia, o sea, no tiene nada que ver con el pecado. Entonces les mostraba justamente esto de Romanos 6, que Pablo decía, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, los que han muerto el pecado no pueden seguir viviendo en el pecado. Entonces, explicaba esto enfatizando también justamente esto, ¿no? De que el hecho de que vengamos a la iglesia o estemos, sí, vamos a tener nuestras luchas, vamos a tener nuestro pecado en el cual debemos de confesar diariamente al Señor, ¿no? Entonces, básicamente. Mencionas eso y me hacía pensar en Romanos 7, donde Pablo mismo expresa esto de lo que estamos hablando. Se da como él mismo un ejemplo de esta lucha. Fíjense en capítulo 7 de Romanos, comenzando con el versículo 15, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces él se da cuenta que cuando el resultado es el pecado, es su deseo carnal, su carne, que está actuando. Y versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por esa inclinación al pecado no está el hacerlo, aunque queremos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ahí está el espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí termina, bueno, casi termina. Miserable de mí, y concluye, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y acá termina. Gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios,
más con la carne a la ley del pecado y salteamos la introducción al capítulo 8 porque ahí nos empieza así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. De ahí en adelante nos empieza a hablar de cómo el Espíritu nos ayuda en esa lucha. Ya, Romanos 7:15 hasta el final del capítulo 8 es lo que leyeron allá en Gálatas 5. Gálatas 5 es un poco resumido. Hay una lucha interior, pero Dios provee el Espíritu Santo para ayudarnos en esa lucha. ¿Y el Espíritu Santo a dónde nos va a dirigir? A Cristo. La palabra de Cristo, que mora en abundancia en vosotros. ¿Sí? Entonces, por eso debemos seguir creciendo, seguir conociendo más del Señor y su palabra. Bueno, ¿alguna otra cosa? Vamos a cerrar ahí. Okay. Bueno, Padre amado, te doy gracias por tu amor, por tu bondad en proveernos. No solamente tu palabra, pero tu espíritu, al ser tus hijos, que nos da testimonio a nuestro espíritu que somos tus hijos y realmente hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal. Y nos das tu palabra como nuestro guía, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, Señor. Ayúdanos a amarla, a deleitar en tu ley, en tu palabra, para así poder ser una vida fructífera, con propósito, llena de vida, Señor, quien está también proveyendo luz a un mundo oscuro, siendo irreprensible, Señor. En el nombre de Jesucristo, te agradezco por todos los que están aquí. Amén.